todavía se sigue contando los votos en Estados Unidos respecto de las últimas elecciones presidenciales. Ya a prácticamente más de una semana de haberse ocurrido el evento electoral, en Estados Unidos no hay una declaración formal de quién va a ser el próximo presidente de ese país. Sin embargo, sabemos que por las proyecciones es altísimamente probable que Joe Biden, el candidato opositor del Partido Demócrata, sea el presidente número 46 en la historia de los Estados Unidos. Eso significa el retiro de Donald Trump de la Casa Blanca con todas las consecuencias que puede llegar a provocar. Pero todavía no tenemos un resultado definitivo. Entonces eso convierte a estas elecciones en las elecciones quizás más insólitas en la historia de ese país. Hay mucho para decir de estas elecciones, así también como del proceso que se dio durante este rarísimo y nefasto 2020 en la carrera hacia el sillón presidencial en el salón oval de la Casa Blanca. Primero, también hay que reconocer el altísimo grado de politización y más que de politización, de polarización que en estos momentos tiene la sociedad estadounidense. Básicamente provocado, ¿sí?, por la llegada de Donald Trump al sillón presidencial. Eh, Esto difícilmente pueda revertirse incluso con la mejor de las intenciones de parte del candidato demócrata Joe Biden. Suponiendo que realmente son sinceras esas intenciones, es muy difícil que el grado de fractura que tiene en estos momentos la sociedad estadounidense se pueda resolver en los próximos 4 años de gobierno. Pero también hay que decir que las divisiones en Estados Unidos, que generalmente es considerado como un país moderado, en donde las diferencias políticas que existen no son grandes diferencias ideológicas y que se mueve dentro de un centro político, ¿sí?, en términos precisamente ideológicos, quizás no es tan, o sea, es cierto que no es tan radical, ¿sí?, pero no es tan unánime como se lo puede llegar a entender. Hay diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano y la fractura en la sociedad norteamericana no es algo que se viene dando en estos 4 años de Trump al mando del gobierno de los Estados Unidos, sino que viene de antes de eso. Es un proceso de polarización y de fractura que se ha profundizado en el tiempo, pero que sin dudas la llegada de Trump a la Casa Blanca fue el detonante. Entonces, estamos frente a una cuestión que es más un síntoma de la situación de los Estados Unidos en este siglo XXI, más que de una causa. Trump no es la causa de todos los males, sino que es un reflejo del estado de la situación de la sociedad norteamericana. Y en ese sentido hay que entender cuál es el estado de esa situación como para saber cómo resolver esa crisis profunda que tiene la sociedad política en los Estados Unidos, porque no va a ser una crisis de la cual se salga de manera rápida y de manera fácil. También hay que decir que el proceso electoral en Estados Unidos es, para un latinoamericano, rarísimo. ¿Por qué? Si bien es cierto que en Estados Unidos se inventó la democracia moderna como se la conoce hoy en día, también es cierto que en Estados Unidos no funciona una democracia como en el resto de los países podríamos llegar a pensar, ¿sí? Primero hay que entender que las elecciones en Estados Unidos no son obligatorias, cosa que en muchos otros países sí ocurre. En Argentina, por ejemplo, la concurrencia a las urnas se hace con voto obligatorio. Esto hace que en Estados Unidos la afluencia de la participación por parte de la población en general sea mínima, ¿sí?, muy escasa. Y provoca que un contexto electoral más o menos normal, ¿sí?, habitual en Estados Unidos, esté en una afluencia de entre el 30 y el 35% de la población general del país. Eso quiere decir que al presidente más poderoso de la Tierra lo elige solamente el 30% o por ahí un poco más
de la población de su propia nación, lo cual hace que la participación política de la sociedad norteamericana sea realmente muy baja. Para poder votar en las elecciones de Estados Unidos, uno tiene que tener una doble intención de querer hacerlo. ¿En qué sentido? Primero, como decíamos recién, las elecciones no son obligatorias, entonces para poder acudir a las urnas yo tengo que estar empadronado. El empadronamiento, al no ser obligatorio, es, en contrario, voluntario. Por ende, yo tengo que voluntariamente hacer un trámite para que se me considere empadronado, ¿sí? Para figurar en los padrones electorales. Con eso yo ya tengo el permiso otorgado del voto, ¿sí? Ahora, eso no significa de que tenga que concurrir a las urnas cada vez que haya un acto eleccionario. O sea, una vez que yo estoy empadronado, puedo optar no ir en una elección determinada. Entonces tengo que tener una doble voluntad. Primero, registrarme, ¿sí? Para ser un votante dentro de ese padrón electoral, y después, cuando se da el acto eleccionario, en esas elecciones precisamente concurrir a las urnas y ejercer mi voto. Por eso, el grado de afluencia de la participación de la gente en Estados Unidos es tan bajo. Estamos en estos momentos frente a la elección con más cantidad de concurrencia en la historia de los Estados Unidos. O sea, ha tenido una concurrencia realmente altísima, ¿sí? Y el presidente que salga como resultado de estas elecciones va a ser sin dudas el presidente más votado en la historia de ese país. Ahora, si eso lo llevamos a la cantidad de porcentajes sobre el total de la población, vamos a estar hablando de que lo votó el 37% de la población norteamericana. O sea, eso está todavía muy lejos de decir que tiene siquiera la mitad más uno del apoyo de la gente. Esto hace que el sistema norteamericano sea, más allá de la pompa que se le puede reconocer en muchos sitios, un nivel de legitimidad en cuanto a la participación bastante bajo, ¿sí? O sea, es un régimen bastante, o sea, que deja bastante que desear en materia de legitimidad, ¿sí? De legitimación de los cargos de gobierno que ostenta y que se soportan mediante el voto popular. Hay que decir también que el sistema de elección para presidente y vicepresidente en los Estados Unidos es, hoy diríamos, un poco extraño. ¿Por qué? Porque es una forma de elección indirecta de esos cargos en el Poder Ejecutivo. Nosotros en la Argentina sí teníamos una forma de elección indirecta para el presidente de la nación, pero eso se dejó en el año 1994, cuando se reformó, fue la última reforma de la Constitución Nacional, y precisamente una de las tantas cosas que se modificaron en esa reforma fue la forma indirecta de elección del presidente, para pasar a ser la que es hoy, la elección directa. ¿Qué significa la elección directa y la elección indirecta? El voto de la gente, sí, el voto popular, en una elección directa va a designar a quien va a ejercer la presidencia y la vicepresidencia de la nación. En un voto indirecto, esa afluencia del electorado no elige quién va a ser el próximo presidente durante los siguientes 4 años, sino que lo que eligen son electores, y son esos electores que se reúnen en un colegio electoral los que van a designar quién va a ser el próximo presidente. Esto es lo que ocurre precisamente en Estados Unidos. El voto popular, sí, el voto de la gente, no designa quién es el candidato ganador en las elecciones norteamericanas, sino que lo que hace es asignar a representantes, ¿sí? A electores que se reúnen en ese colegio nacional electoral y son quienes van a nominar finalmente a el presidente de los Estados Unidos. El mecanismo para la designación indirecta está estipulado en la Constitución de los Estados Unidos. Cada estado elige X cantidad de electores. Esos electores dependen de la población que tenga cada uno de esos estados y los representantes que tengan asignados adentro del Congreso. Ustedes saben que en Estados Unidos el Congreso norteamericano es un Congreso bicameral. Esto es, que tiene una Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, serían los diputados de la nación, y tiene un Senado, que
que son los representantes de los distintos estados miembros de los Estados Unidos. Todos los estados tienen la misma cantidad de representantes en el Senado, es decir, 2 senadores por estado más Washington DC. Sin embargo, en la Cámara de Representantes la representación es proporcional a la cantidad de habitantes en cada uno de los estados. Entonces, dependerá la cantidad de electores en la cantidad de representantes que tiene en el Congreso más los 2 senadores que le corresponde a cada uno de los estados. Esto hace, por ejemplo, que los estados con más cantidad de población, y es decir, más cantidad de representantes en la Cámara de Representantes y la Cámara Baja, tenga una afluencia mayor en el colegio electoral, es decir, que tenga más cantidad de electores. Ese es el caso, por ejemplo, de estados muy grandes como son California o Texas. También hay una situación bastante particular, precisamente por ese desnivel en cuanto a la cantidad de representantes, que es reflejo de la cantidad de habitantes en cada uno de esos territorios, también está dado de que haya algunos estados que son clave para determinar el resultado de cualquier elección presidencial. La Cámara Electoral está compuesta por 538 electores, ¿sí? Para poder ser presidente, uno tiene que tener la mitad más uno de esas voluntades. Esto es 270. Los norteamericanos al número 270 le dicen the magic number. ¿Por qué? Ese número mágico de 270 electores es lo que determina que vayas a ser presidente o no durante los próximos 4 años. Entonces, para poder ganar la elección, tenés que reunir esa cantidad mágica de 270 electores adentro del colegio electoral. Para poder sumar esos 270, basta con ganar en los estados más grandes. No se necesita ganar en los 50 estados miembros de los Estados Unidos, sino que es simplemente ganando en 11, que son los estados más poderosos, digamos, con más cantidad de representantes adentro del Colegio Nacional Electoral. Uno está justo a la mitad de poder tener las voluntades necesarias para poder ser presidente de los Estados Unidos. Esto es, ganar en Texas, ganar en California, que es el estado con más cantidad de representantes en el colegio, ganar en Florida, en Alabama, en Illinois, en Michigan, en Ohio, en Nueva York, en Pensilvania, en Virginia y en Carolina del Norte, y con eso ya tenemos la mitad del colegio para nosotros. Ganar en uno más significaría ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, ganando en los 11 estados más poderosos, más algún otro cualquiera, puede llegar a ser el factor determinante. Dentro de esos estados poderosos, de estos 11 estados poderosos, hay algunos que ya se conocen que son fuertemente favorables para alguno de los 2 principales partidos que operan dentro de las elecciones de los Estados Unidos y que se presentan continuamente en la carrera política. Esto es el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Por ejemplo, California, que tiene 55 electores en el colegio electoral, es decididamente demócrata. Lo mismo que Nueva York, que tiene 29 electores. No así Texas. Texas, el segundo estado más importante en cantidad de representación, tiene 38 electores y generalmente es republicano, como casi todo el centro del país. Ahora, ese centro del país tiene muy poca afluencia en cantidad de representantes. ¿Por qué? Nebraska, Oregon, Idaho, Colorado, o sea, son estados con 3, 7, 9, 5 representantes. Son muy pocos como para torcer esa balanza. En cada elección hay que contar cada uno de estos electores y por eso la maquinaria política, ¿sí?, de los partidos políticos se pone en acción para tratar de captar las voluntades de los votos en donde no está tan decidido ese voto. Si California y Nueva York votan demócrata generalmente y Texas vota republicano generalmente, la mayor cantidad de esfuerzos y la campaña más fuerte se va a poner en estados como por ejemplo Florida. Florida tiene 29 electores, pero no es un estado que sea decidida, o sea, que se haya volcado decididamente y que lo haga recurrentemente en favor de un partido determinado. Lo ha hecho y ha ido variando. Este fenómeno en algunos estados, ¿sí?, que son pocos,
pero que sí pueden ser determinantes como para dar vuelta a la balanza en el colegio electoral, es lo que se conoce como estados péndulo, ¿sí? O estados cambiantes. En inglés, los swing states. En esos swing states es donde se dedica a hacer la mayor cantidad de campaña política, ¿sí? La más fuerte, para tratar de captar el voto electoral. Los partidos políticos en Estados Unidos son muy añejos, sobre todo de los dos más grandes que estamos hablando. Sin embargo, no fueron los primeros en crearse en la historia de ese país. Todo arranca con la primera presidencia de los Estados Unidos tras la Declaración de Independencia en 1776. El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. George Washington fue el que encabezó y comandó las fuerzas del Ejército de la Independencia en la guerra que declaró la independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, ni bien arrancado, o sea, era el líder, el padre fundador de la patria, ni bien indicado como presidente, fue presidente durante 2 periodos, pero ni bien arrancado, en su gabinete empezaron a haber rispideces, ¿sí? Y empezaron a haber grandes desacuerdos respecto de algunas medidas de gobierno que Washington empezaba a impulsar. Washington generalmente, y el gobierno de Washington, generalmente favoreció a los sectores más conservadores en los Estados Unidos. Y en ese sentido, las peleas internas que se recrudecieron cada vez más estaban dadas en 2 de sus principales secretarios, o sea, 2 ministros de los más grandes, de los más fuertes que estaban adentro del gobierno de Washington. Esto es, por un lado, Alexander Hamilton y por el otro, Thomas Jefferson. A Thomas Jefferson se lo conoce como a los 3, sí, Washington, Hamilton y Jefferson, se los conoce como parte de los padres fundadores de los Estados Unidos. Pero Jefferson quizás es más conocido porque es uno de los principales autores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es un texto fundacional. Entonces, Jefferson fue uno de los ideólogos y de los políticos más lúcidos durante la lucha por la independencia de los Estados Unidos y también durante los primeros años de gobierno, durante el gobierno de Washington. Sin embargo, la mano derecha no era Jefferson, la mano derecha era Hamilton. Hamilton y Jefferson se llevaban bastante mal dentro del gabinete del primer presidente de los Estados Unidos y la diferencia se empezó a acrecentar cada vez más. El primer partido que se formó en la historia de los Estados Unidos fue el Partido Federalista. El Partido Federalista fue fundado por Alexander Hamilton y era un partido de una vertiente, un perfil bastante más conservador. Acá es donde empezamos a notar que la radicalidad de la política norteamericana no es un distintivo, un signo distintivo. Todos los ideólogos, ¿sí? Y todos los políticos que dieron nacimiento a los Estados Unidos fueron políticos liberales, entonces no hay una oposición antiliberal, por lo menos en los primeros años, pero hoy en día no es fuerte una oposición antiliberal en ese país. Sin embargo, hay distintas vertientes del liberalismo. Hay algún tipo de liberalismo que está más asentado en los sectores más acomodados, más conservadores, más institucionalistas, si se quiere, con una visión del liberalismo económico muy fuerte y del laissez-faire, digamos, de dejar hacer, que el mercado resuelva los problemas económicos, pero también sociales, y otro tipo de liberalismo, más al estilo, si se quiere, rusoniano, ¿sí? En el cual esas libertades tienen que tener un amplio respaldo popular. ¿Sí? O sea, la libertad no está tanto dada a las libertades del mercado en sí, sino a las libertades sociales. Acá estamos viendo más o menos los 2 perfiles del liberalismo que fundaron a los partidarios del Partido Federalista, ¿sí? Los de Hamilton, contra los que empezaron a formar una oposición, ¿sí? El primer partido opositor, que son los partidarios de Thomas Jefferson. Jefferson fundó el Partido Demócrata Republicano, que fue el primer partido de oposición y el segundo partido político en crearse en la historia de los Estados Unidos. Si bien George Washington fue un presidente formalmente independiente, porque no
no fue elegido por ningún partido político, no era representante de ningún partido político, sino que reunió la representación y la legitimidad de todo intelectual, político e incluso también una referencia y un apoyo popular muy grande tras la guerra de independencia. Los federalistas fueron los primeros que accedieron al gobierno formalmente, ¿sí? Fueron los que alcanzaron la segunda presidencia. Pero Jefferson fue el tercer presidente de la historia de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? El primer presidente de los Estados Unidos fue un presidente, o sea, fuerte, una figura fuerte que era el padre fundador, ¿sí? El segundo presidente de los Estados Unidos ya fue un representante partidario, ¿sí?, del federalismo. El tercer presidente fue el primer partido de oposición. Esto marca, digamos, una especie de, en los primeros años de la formación del Estado norteamericano, de idas y vueltas internas en cuanto al intercambio y a la rotación en el poder, ¿sí? Los demócratas republicanos se hicieron muy fuertes en la voluntad popular, porque ahí radicaba esa fortaleza, mientras que los federalistas se hicieron fuertes en las instituciones norteamericanas. El repliegue de los federalistas, cuando Jefferson llega a la tercera presidencia, se va a dar más que nada en el poder judicial, ¿sí?, o en algunos resortes de la maquinaria institucional de los Estados Unidos. Ese partido demócrata republicano es el antecedente del actual partido demócrata. Es una especie de perfil liberal que ha variado y ha mutado también a lo largo del tiempo. Es cierto que los demócratas fueron favorables, fervientes defensores de la esclavitud durante la guerra civil, pero también el resultado de la guerra civil y durante ese conflicto, el Partido Demócrata tuvo dos vertientes internas que también pugnaron por la dirección del partido, entre esclavistas y antiesclavistas. Los republicanos fueron fervientes defensores de la libertad individual, ¿sí?, y en ese sentido antiesclavistas. Esto también tiene que ver con una fuerte referencia respecto de dónde estaban ancladas y dónde estaban ubicadas geográficamente sus principales focos de apoyo y su principal afluencia electoral. Mientras que los demócratas, el mismo Jefferson, ¿sí?, que fue el fundador del Partido Demócrata Republicano, era un oriundo de Virginia, y Virginia es un estado en el centro este de los Estados Unidos, en su momento, o sea, de una realidad realidad agrícola importante, ¿sí? De hecho el propio Jefferson tenía hectáreas importantes de cultivo en el territorio de ese estado. La mayoría de los demócratas se ubicaban con fuerza en el sur de los Estados Unidos y por ende muchos estuvieron a favor de mantener la esclavitud. Mientras que los republicanos eran muy fuertes en el sector financiero y económico más pujante de la economía norteamericana, que estaba ubicado en el norte. Entonces, la mayoría de los republicanos estuvieron a favor de la antiesclavitud, ¿sí?, o sea, del otorgamiento de la libertad para los esclavos negros en las colonias norteamericanas. Esto se ve claramente con la presencia de Abraham Lincoln. Lincoln fue un presidente republicano, recontra republicano, y es el padre de la libertad en la historia de ese país. Ustedes saben que también es bastante común encontrar a los partidos políticos, ¿sí?, a los republicanos y a los demócratas, identificados con colores, pero también con animales. Esto viene de la tradición política norteamericana. Generalmente al Partido Republicano se lo identifica como un partido con el color rojo, mientras que al Partido Demócrata se lo identifica con el color azul. Por ende, cuando en el conteo electoral se dibuja el mapa de los Estados Unidos, se pintan a los estados de color azul o rojo dependiendo de en qué lugar ganó uno u otro partido. También hay una referencia respecto a los animales.
A los demócratas generalmente, al Partido Demócrata generalmente se lo representa como un burro, mientras que al Partido Republicano se lo representa como un elefante. Esto tiene reminiscencias de un caricaturista, Thomas Nast, de la época precisamente de la Guerra Civil Norteamericana, que dibujaba al voto republicano como un elefante enorme, bastante torpe, mientras que los liberales de Nueva York, generalmente identificados con el Partido Demócrata, los dibujaba con burros, ¿sí?, que pateaban a sus contrincantes. Entonces, los partidos tomaron el guante de esas críticas, porque eran caricaturas críticas, y identificaron, y se volvió tradicional, identificar a esos dos partidos con estas dos figuras de fábula. Hablando de figuras, en la historia de los Estados Unidos hay presidentes que son fácilmente identificables con los demócratas o con los republicanos y que quizás uno, estando afuera, no los identifica tan fuerte. En la historia de los Estados Unidos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, el ala más liberal, en el sentido más progresista y económicamente más keynesiana, se identificó y asentó sus raíces mucho en el Partido Demócrata. Entonces, el gran padre del New Deal, ¿sí?, que fue la salida económica de los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, esto es Franklin Roosevelt, fue un presidente recontrademócrata. Fue el único presidente que fue 4 veces presidente de los Estados Unidos. Sí, es cierto. En algún momento hubo reelección en la democracia modelo. Esto sufrió modificaciones luego de la presidencia de Roosevelt. Pero Roosevelt fue una figura muy fuerte y ganó 4 elecciones presidenciales. Tuvo que fallecer para poder dejar el cargo en la Casa Blanca. Otra figura muy fuerte en el Partido Demócrata y que accedió a la presidencia fue John Fitzgerald Kennedy. La familia Kennedy era una familia tradicionalmente demócrata y John Fitzgerald Kennedy fue el primer presidente, o sea, católico y, por supuesto, fuertemente identificado con el Partido Demócrata, que accedió a la Casa de Gobierno en la década del 60. Otro presidente identificado con los demócratas, que viene del Partido Demócrata, fue Jimmy Carter. Jimmy Carter tuvo una presidencia solamente de un periodo, pero fue a principios de los años, fines de los 70, fue un presidente muy identificado con los valores de los derechos humanos, ¿sí?, pro derechos humanos. También otros presidentes que sí conocemos y que son de una raíz mucho más cercana en el tiempo son Bill Clinton, demócrata, y Barack Obama, el anterior presidente antes de Donald Trump, el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Todos estos son presidentes que vinieron del Partido Demócrata. Del otro lado, ¿sí?, del Partido Republicano, generalmente han tenido un perfil en las últimas décadas, un perfil bastante más conservador. ¿Por qué? Porque han venido siendo identificados con políticas mucho más duras, políticas que tienen que ver con el neoliberalismo más puro y duro, pero también con políticas internas en cuanto a baja de impuestos, ¿sí?, a libertades económicas, a favorecer al mercado, pero en términos también de política exterior, de un intervencionismo mucho más fuerte que los demócratas, que si bien también han tenido un grado de intervencionismo importante, los demócratas generalmente lo hacen mediando ciertos resortes de la diplomacia internacional. Los republicanos no les gusta tanto la cuestión de la diplomacia internacional y generalmente optan por intervenciones más directas. Hablar de Richard Nixon, uno de los presidentes más reconocidos en la historia del Partido Republicano, sobre todo de la década del 70, es tener una figura muy fuerte dentro del republicanismo. Lo mismo, ni qué decir, cuando hablamos de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue el presidente con apoyo electoral más importante en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Ganó la mayor cantidad de estados en toda la historia de las elecciones presidenciales y la mayor cantidad de electores adentro del colegio electoral. Prácticamente fue elegido por unanimidad en sus 2 presidencias.
y marcó, por supuesto, la década de los 80. Reagan es, quizás con Margaret Thatcher en Gran Bretaña, los padres del neoliberalismo en sus propios países, pero que también se ramificaron, ¿sí? Se expandieron a escala global. Y que sin embargo eso no se revirtió con los demócratas. Bill Clinton, demócrata, también es reconocido como uno de los mayores artífices del neoliberalismo a escala internacional. Esto lo que hace ver es que precisamente existen diferencias entre demócratas y republicanos, pero esas diferencias son dentro de un centro, ¿sí? O sea, no son diferencias muy radicales. Otro presidente republicano bastante importante viene de una familia, ¿sí? Que es la familia Bush. George Bush padre y su sucesor, George Bush hijo, y fueron los dos presidentes del partido proveniente del Partido Republicano. Entonces, Bush padre fue presidente de un solo periodo, mientras que su hijo fue presidente dos veces y es conocido por distintos episodios que ocurrieron durante sus dos presidencias. Primero, cómo fue elegido. Él fue elegido en el año 2000 con una votación y una elección bastante polémica que recuerda un poco a esta elección que vamos a estar analizando en los próximos minutos. Pero también en su presidencia, en la presidencia de George Bush hijo, fue el atentado a las Torres Gemelas. También en esa presidencia fue la invasión a Irak en el año 2003. Por ende, el periodo de los Bush en la Casa Blanca marcó un periodo de intervencionismo importante y bastante conservador. Como veníamos viendo, no siempre el candidato más votado por la población es finalmente designado como presidente de los Estados Unidos. Es presidente quien gana más cantidad de electores en el colegio electoral, no necesariamente el presidente o el candidato más votado. Esto ocurrió con las elecciones anteriores, cuando se disputó la campaña entre Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. La más votada fue Hillary, ¿sí? La esposa de Bill Clinton. Ahí también para ver que los Clinton son de raíz del Partido Demócrata. Y sin embargo, por esta cuestión de la cantidad de electores que dependen de cada uno de los estados, el que ganó más cantidad de electores no fue Hillary Clinton, sino que fue Donald Trump, quien fue finalmente designado como presidente de los Estados Unidos. En el año 2000, lo mismo pasó con la elección de George W. Bush. Bush hijo no fue el candidato más votado, sino que el más votado fue el contrincante, el candidato del Partido Demócrata, Al Gore. Al Gore había sido vicepresidente de Bill Clinton y se presentaba como parte de la continuidad del gobierno demócrata. Fue más votado que Bush hijo y sin embargo la cantidad de electores fue mayoritaria a Bush, lo que finalmente resolvió que se le designara como presidente. Pero esa cantidad de electores también ocurrió a partir de una situación bastante incómoda para los norteamericanos. Y es que estaba tan empatada, tan reñida la elección presidencial que en el estado de Florida debió decidirse por los tribunales locales, es decir, que se judicializó la elección presidencial. Y la sentencia del máximo tribunal del estado de Florida acabó decidiendo que los electores correspondían a el partido republicano, es decir, a Bush hijo. Y eso dio vuelta la elección en el colegio electoral. También hay que decir que un familiar de Bush hijo formaba parte de esa corte en el estado de Florida, con lo cual estamos viendo que si bien en la superficie se muestra a la democracia norteamericana como una democracia modelo, como una institución estable, como un país o sea, que no tiene fisuras en cuanto a sus mecanismos institucionales de renovación, cuando vemos a miradas un poco más detenidas, con una lupa mayor, y nos empezamos a ver en los detalles, vemos que esa superficialidad sin fisuras se agrieta por todos lados. Entonces, la democracia en los Estados Unidos se muestra de una manera muy sólida, pero internamente pasa y se cuece en habas como en todos lados.
por qué los norteamericanos siguen sosteniendo en pleno siglo XXI un mecanismo indirecto de elección para presidente. Esta es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque el mecanismo de elección indirecta está altísimamente cuestionado, no solamente en estas elecciones, sino que viene siendo cuestionado desde hace mucho tiempo, por lo menos desde hace 20 años. En 1787 se sancionó la Constitución de los Estados Unidos. En esta Constitución de los Estados Unidos se designa que el presidente va a ser elegido por la voluntad del pueblo. No estaba iniciado desde un primer momento el colegio electoral como mecanismo de elección del presidente de la nación. Esto ocurrió a partir del año 1804, cuando se resolvió la enmienda número 12, ¿sí? La 12ª enmienda. Esto es una modificación que alteró el mecanismo de elección del presidente de la nación y precisamente instauró a partir del año 1804 el colegio electoral y esta cuestión de la elección de electores, valga la redundancia, como mecanismo institucional más adecuado para designar al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. Tengamos en cuenta que a inicios del siglo XIX Estados Unidos era un país en expansión hacia el oeste. Entonces era muy difícil y muy costoso, con los medios con los que se contaba, sostener una campaña nacional para presidente. Entonces los esfuerzos económicos de cada uno de los partidos estaban puestos principalmente en elecciones regionales y sobre todo estatales. Esto hacía que en cada estado hubiese una figura de referencia tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Pero para evitar que en cada estado se votara como presidente de la nación al candidato local, entonces es que se designaban candidatos locales, pero los candidatos locales se reunían en un colegio y ese colegio era el que terminaba decidiendo un candidato nacional que iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Esta fue la lógica que se adoptó a partir de 1804 y que es la que todavía se conserva hoy en día, ¿sí? A más de 200 años después de esa modificación constitucional, el colegio electoral. Ahora, sabemos que para ser presidente, ese presidente tiene que tener 270 electores. ¿Qué pasa si no los tiene? Porque ¿qué pasa si no se llega a ese número mágico de 270 en el colegio electoral? Esto pasó una sola vez en la historia de los Estados Unidos. Y pasó con un presidente que es un presidente de muy bajo perfil, o sea, un presidente que no pasó a la fama, ¿sí? No es altamente recordado en la historia de los Estados Unidos, y que es John Quincy Adams. Adams fue elegido, ¿sí? Fue un conservador, representante de un partido que hoy en día ya no existe, pero que es el partido antecedente del Partido Republicano, el conocido y el viejo partido Whig. Quincy Adams fue elegido como sexto presidente de los Estados Unidos y esto ocurrió en 1824. En 1824 no se reunieron 270 voluntades en el colegio electoral que designaran a una sola persona. Entonces hubo que designar al presidente mediante un mecanismo suplente que la Constitución de los Estados Unidos prevé. Y es un sistema muy raro de elección, porque es único en el mundo en este sentido. La Cámara de Representantes, que sería como la Cámara de Diputados, que tiene 435 personas, ¿sí? Es decir, 435 representantes, designa quién va a ser el presidente de los Estados Unidos si es que el colegio electoral no lo hace. Y el vicepresidente va a ser designado por el Senado. El Senado está compuesto por 100 senadores. Recordemos que son 2 por estado. Entonces eso da el número de 100 senadores en total. Actualmente hay 50 estados en los Estados Unidos. Entonces, esto es una cosa medio extraña. ¿Por qué? Porque la fórmula presidencial de gobierno, que generalmente es elegida de la misma manera, en Estados Unidos, si no es elegida por el colegio electoral, es elegida por 2 cámaras diferentes. O sea, la Cámara Baja elige al máximo representante, mientras que la Cámara Alta elige al representante suplente, es decir, el vicepresidente de la nación. ¿Por qué esto? Porque parece como que fuera una cuestión cruzada. Esto pasa principalmente porque el vicepresidente de la nación en Estados Unidos va a ser el que
coordine y presida a la Cámara de Senadores. Entonces el Senado elige quién va a ser su propio presidente en la Cámara, el vicepresidente de la Nación. Mientras que el presidente de la Nación va a ser elegido por los representantes directos elegidos por el pueblo, o sea, por la voluntad popular institucionalizada en el Congreso. Eso es la Cámara de Representantes. Solamente en este único caso, que ocurrió hace 200 años, fue elegido presidente alguien que no fue ni votado directamente por el pueblo, pero tampoco elegido directamente por los electores en el colegio electoral. Otra cuestión bastante extraña. Nosotros estamos viendo con estas elecciones que se realizaron el 3 de noviembre. El 3 de noviembre cayó un día martes. En muchísimos países en el mundo, las elecciones se realizan en los fines de semana, generalmente los días domingo. ¿Por qué? Porque son momentos en los cuales nadie trabaja, en donde todo el mundo está en sus casas y es más fácil acudir a las urnas para realizar la elección. Bueno, en Estados Unidos esto no es así. Se hace un martes. Esto también obedece a una tradición. Es el segundo martes del mes de noviembre. Básicamente tiene que ver con la vieja época de cosechas. Estados Unidos hace 250 años era un país principalmente agrícola. Entonces, que sea en noviembre y que sea el primer martes después del primer lunes de noviembre coincide con las épocas en donde las cosechas ya se realizaron y en donde es más fácil que los agricultores puedan estar en sus casas. Ahora, en la actualidad, que haya sido un día martes, hizo que, siendo voluntaria la elección y siendo durante un día de semana, ese martes fue un día laborable, o sea, no fue feriado. Entonces esto restringe la participación popular y eso también es objeto de muchísimas críticas actualmente para ser modificadas en una eventual reforma constitucional, por supuesto. Pero pasemos a estas elecciones. ¿Qué pasó? ¿Y qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué puede llegar a pasar? Tenemos dos candidatos, ¿sí? El primer candidato fue Donald Trump, que quería renovar su cargo, ¿sí? Ser reelecto por el Partido Republicano. La oposición estaba liderada por Joe Biden, candidato del Partido Demócrata. Hay que entender que los dos representantes son representantes de muy avanzada edad. De hecho, de conformarse, digamos, lo que se viene pronosticando de que Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, va a ser el presidente más viejo en la historia norteamericana. Él actualmente, este mes, en noviembre, va a cumplir 78 años de edad. Biden es un tipo muy experimentado, tiene 40 años en la política norteamericana. Hace prácticamente casi 3 décadas que es senador en el Congreso de los Estados Unidos y es senador por un estado muy chiquitito, que es el estado de Delaware. Biden fue también el vicepresidente de Barack Obama en sus dos periodos, entonces también tiene una experiencia bastante extendida adentro del Poder Ejecutivo, ¿sí? De la conformación del Poder Ejecutivo. Donald Trump es una persona que proviene del mundo de los negocios, o sea, es multimillonario, sí, es un empresario muy conocido, pero también ha sido una celebridad televisiva. Entonces, a Trump se lo conoce más por sus escándalos y por sus apariciones en televisión e incluso en películas, porque es una celebridad del mundo empresarial, ¿sí? Del sector privado. De, de cerrarse la elección tal cual la estamos viendo en este momento, Trump sería el primer presidente en perder una reelección en 28 años y sería el tercero en no ser reelecto en 40, lo cual marca que la presidencia de Donald Trump cerraría con un resultado bastante negativo. Se habla mucho también de que el sistema norteamericano es un sistema bipartidista. Estuvimos hablando permanentemente de demócratas y republicanos. Formalmente, el sistema es un sistema abierto, en el sentido de que todos los partidos políticos que existan pueden presentarse a las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, esas elecciones están fuertemente polarizadas en los dos partidos de referencia. Para estas elecciones se presentaron aproximadamente una decena
de partidos políticos, pero 4 fueron los más votados, entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué? El Partido Demócrata recibió el casi 51% de los votos populares. ¿Sí? El Partido Republicano, el de Donald Trump, recibió el 47.5% de los votos. Le sigue el Partido Libertario. Hay un Partido Libertario en los Estados Unidos, ¿sí? Ultra neoliberal, anarcocapitalista, como se le dice en términos ideológicos. El Partido Libertario en los Estados Unidos recibió el 1.2% de los votos y fue el tercer partido más votado en estas elecciones. Para que vean la distancia, ¿sí? O sea, el primer partido tuvo casi el 51%, el segundo el 47 y pico y el tercero un 1.2. O sea, ningún tipo de chance de poder siquiera arrimar un representante en el Congreso, lejos de eso. El cuarto partido fue el Partido Verde en los Estados Unidos, partido ecologista, tuvo el 0.2% de los votos en todo el país. Con esta realidad tan dividida en dos grandes partidos que se comen y arrastran todos los votos, es muy difícil poder tener terceras opiniones, ¿sí? Por ende, por lo general, los candidatos que tienen vocación de poder tratan de operar y pelean las internas del Partido Republicano o del Partido Demócrata, ¿sí? Es el caso de Bernie Sanders. Bernie Sanders es un conocido gobernador de Vermont, en el noreste de los Estados Unidos, un estado muy progresista, ¿sí? Bernie Sanders es un político muy progresista. Él se autodenomina como socialista en Estados Unidos, en la política norteamericana, y sin embargo no ha sido candidato en las elecciones nacionales por un partido nuevo, sino que si bien él siendo un partido, o sea, siendo un gobernador de un partido independiente, ¿sí? En Vermont, en la política nacional decidió jugar adentro de las internas del Partido Demócrata, que dentro de los dos grandes partidos, el demócrata, si se quiere, es el que tiene un perfil más o menos progresista, ¿sí? Frente a los republicanos que tienen un perfil, si se quiere, un poco más conservador. Ahora, en estas elecciones, en donde decíamos está tan polarizado el sistema político norteamericano entre demócratas y republicanos, hasta este momento tenemos 279 electores que favorecen a Biden, demócrata, y 217 electores que favorecen a Trump. Trump no reconoció todavía la derrota, ¿sí? Hablábamos de 270 como el número mágico, Biden tiene 279, así que ya estaría dado como presidente, y sin embargo Trump no reconoció todavía al día de hoy la derrota de su candidatura a la reelección. Sin embargo, la cosa más interesante no es solamente en cómo se decide quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, sino cómo va a quedar la legislatura. El Congreso también va a quedar muy dividido. Estábamos hablando de que el Senado tenía 100 miembros. Bien, en estos momentos están ya decididos 50 bancas a favor de los republicanos, es decir, de lo que va a pasar a ser la oposición, y 48 bancas para los demócratas. Hay dos bancas que todavía no se han decidido, que son los senadores de Georgia, y que van a ser elegidos en, creo que va a ser en febrero, sí, en enero-febrero del año que viene, y que va a terminar decidiendo si el Senado, que es una cámara clave en lo que tiene que ver sobre todo la política exterior norteamericana, se vuelca para los republicanos o queda empatada. En la Cámara Baja, el control de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, favorece a lo que va a ser ahora el oficialismo, es decir, a los demócratas. 218 representantes van a ser demócratas, mientras que 203 van a ser republicanos. El gobierno no va a tener mayoría propia, ¿sí? Porque no va a alcanzar al 50% del control de la Cámara, por ende va seguramente a tener que hacer concesiones para poder para poder lograr las sanciones de leyes. Si nos vamos todavía un poco más abajo, la Corte Suprema de Justicia tiene mayoría republicana, es decir, lo que va a ser la mayoría opositora, mayoría conservadora.
Entonces esto hace que el próximo gobierno, probablemente demócrata, el gobierno de Biden, sea un gobierno bastante limitado, ¿sí? Y esto tanto por el perfil del propio candidato, por el perfil del sistema de partidos, pero también por el perfil de cómo van a quedar las instituciones del gobierno en los Estados Unidos como resultado de esta elección. Hablemos un poco de lo que va a pasar, ¿sí? O sea, de los resultados, ¿sí? De qué es lo que queda después de la elección. Biden como presidente no es un presidente, o sea, fuertemente progresista. Su presidencia no creo que esté marcada o que vaya a ser marcada por un progresismo. Eh, Sin embargo, una cosa es hablar de la victoria de Biden y otra cosa es hablar de la derrota de Trump. Yo creo que es más fuerte hablar de la derrota de Trump. ¿Por qué? Porque complica a las derechas de perfil más recalcitrante en el ámbito regional y, si se quiere, a escala global. Sobre todo si estamos hablando de América Latina. En la región es posible que pueda haber cierto deterioro en las derechas más marcadas, ¿sí? Y en este sentido, el mayor impacto se puede llegar a sentir quizás en Brasil. En 2 años, Jair Bolsonaro finaliza su mandato y habrá que ver si se presenta a una reelección o no. Pero en ese eventual escenario, eh, o sea, la presidencia de Bolsonaro en los próximos años que queden va a ser una presidencia bastante solitaria dentro de la región. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos en la región son perfiles de centro, ¿sí? Centro derecha e incluso algunos perfiles de presidencias un poco más progresistas, pero no van a ser en su mayoría perfiles de gobiernos de derecha marcados como los de lo que está ocurriendo en estos momentos en Brasil. Entonces, la retirada de Trump, que era sin dudas un respaldo para la presidencia de Bolsonaro, es un golpe fuerte y una marca diferencial en la región. Ahora, se está hablando mucho también de que la llegada de Biden le puede dar bríos, ¿sí? Y le puede dar eh, impulso al progresismo regional. Yo matizaría bastante esta expectativa. ¿Por qué? Porque Biden no es un liberal progresista, es un liberal bastante conservador. Representa al establishment del Partido Demócrata. Muchas veces las fórmulas presidenciales refleja con quién tenemos que hacer alianzas internas para poder llegar a la presidencia. Solos muchas veces no se llega. Entonces nos tenemos que aliar con ciertos sectores para que impulse esa candidatura. Esto ocurre en todos los países del mundo. Y en Estados Unidos también. Obama, ¿sí?, que era la figura de la renovación en el Partido Demócrata, se alió con el sector conservador del Partido Demócrata, con el establishment burocrático de la política demócrata, Biden, y fue la fórmula presidencial que ganó las elecciones durante 2 periodos. Biden no es la renovación, al contrario, ¿sí? Eh, Precisamente Trump, que era la renovación en el Partido Republicano, se alió con Pence. Pence es la representación de los sectores más conservadores y más institucionales del riñón del Partido Demócrata. Trump viene de afuera. Entonces, para ser fuerte en una candidatura presidencial, se alió con la estructura fuerte del partido. Estructura que, dicho sea de paso, le está soltando la mano en este momento a Trump en sus impulsos y en sus intenciones de querer judicializar el resultado de las elecciones. Entonces, estas son cosas que hay que empezar a notar y a ver para poder matizar y tener expectativas más o menos concretas y reales de lo que puede llegar a pasar en los próximos años. Una buena pregunta es, ¿qué va a pasar con Donald Trump cuando salga de la Casa Blanca? Acá hay dos cosas. Primero, ¿qué es lo que le va a pasar a él en lo personal, ¿sí?, en su carrera política y en su situación judicial, si se quiere, legal? ¿Por qué? Porque Trump está enfrentando por lo menos dos causas judiciales, ¿sí? Una demanda por violación de una mujer que alega que fue violada por él en la década de 1990
y otra que tiene que ver con la evasión de impuestos en el estado de Nueva York por parte de sus empresas. Entonces, esas dos causas judiciales pueden llegar a comprometerlo a la salida del gobierno. Eso en términos personales, ¿sí? En términos políticos, Trump fue votado por 71 millones de personas. Es, o sea, es difícil negar 71 millones de votos, ¿sí? En la elección más concurrida en la historia de los Estados Unidos. Entonces, Trump no va a quedar ausente de la política norteamericana, lo cual no quiere decir de que Trump pueda candidatearse dentro de 4 años. Yo creo que la imagen de Donald Trump va a quedar muy golpeada políticamente, pero sus partidarios, ¿sí? y su base electoral todavía va a quedar a conservarse, ¿sí? Todavía va a quedar como para que Trump pueda seguir haciendo política desde otro lugar. No necesariamente dentro de las internas del Partido Republicano, yo creo que el Partido Republicano le va a soltar la mano finalmente, pero sí puede llegar a ser un enorme lobista por parte del sector privado y también influir en la política norteamericana como un outsider, ¿sí? Como alguien, como lo que venía haciendo antes de llegar al gobierno de los Estados Unidos. Él venía del sector privado y venía como un outsider. Bueno, Trump seguirá haciendo eso, con una afluencia electoral, ¿sí? Bastante importante, ¿sí? Que caló muy hondo, sobre todo en las clases medias más desplazadas, ¿sí? O sea, en el sector medio desclasado del interior de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a venir? Yo creo que en una eventual presidencia de Joe Biden, las principales preocupaciones tienen que ver con revertir bastante algunas de las políticas de Donald Trump, sobre todo en el campo interno, ¿sí? En el ámbito interno, pero también en preocuparse por la proyección de los Estados Unidos como para recuperar el liderazgo global. Esto lo ha venido diciendo Biden durante su campaña, de que Estados Unidos tiene que liderar de vuelta el escenario y los foros internacionales. Y eso marca una diferencia en términos de política exterior con la presidencia de Donald Trump, que fue absolutísimamente marcada respecto del negacionismo, ¿sí? Pero también del unilateralismo. O sea, la salida de Estados Unidos de instituciones como la OMS o mismo los acuerdos de París marcan, o mismo también algunos tratados de libre comercio como el Acuerdo Transpacífico, ¿sí? Marcan un aislacionismo de Estados Unidos que tuvo el sello de Donald Trump como signo distintivo. Biden yo creo que va a revertir ese tipo de políticas. Lo más probable es que haya un regreso de Estados Unidos al multilateralismo bastante fuerte. Va a haber un impulso en ese sentido de lo que son los foros de negociación como la OMC, que durante el gobierno de Donald Trump estuvo bastante quieta, ¿sí? La Organización Mundial del Comercio me refiero. También es probable que existan nuevos acuerdos de libre comercio que Estados Unidos vuelve a impulsar, cosa que Trump también tenía una posición bastante crítica por derecha, si se quiere, respecto de este tipo de acuerdos comerciales. Bueno, Biden es probable que quiera reactivar, ¿sí? Este tipo de mecanismos de acuerdos globales. Pero ya también ha declarado que de manera muy fuerte, muy clara, el regreso de Estados Unidos a los acuerdos de París. ¿Por qué? Porque una de sus mayores preocupaciones a escala global es el cambio climático. Y ahí vamos con la otra reversión de la política exterior norteamericana con Donald Trump, el negacionismo. Trump fue un negador sistemático, ¿sí? Un negador serial del cambio climático. Biden no, al contrario, es una de sus principales preocupaciones. Y la estrategia, también hay otra gran preocupación detrás de la cuestión del cambio climático, pero que tiene que ver cómo frenar a China en su ascenso para ser la primera potencia global. China ha venido siendo durante los últimos 20 años, ¿sí? El principal, el país con mayor crecimiento económico en todo el planeta, ¿sí? Y uno de los principales impulsores de un nuevo liderazgo a escala global, precisamente disputando la hegemonía de los Estados Unidos, que
ha conservado durante todo el siglo XX, prácticamente. Biden, esa es una de las preocupaciones, y precisamente la estrategia para frenar la nueva ruta de la seda, ¿sí? Esta política de expansión de los negocios chinos alrededor del mundo, va a ser utilizar la cuestión del cambio climático como factor de contención, de política de contención a esa expansión de los negocios chinos. ¿Por qué? Porque China también es el máximo emisor de gases de dióxido de carbono a escala planetaria. Entonces, volver a los acuerdos de París, volver al multilateralismo, contener las cuestiones de cambio climático, hacen un cerco que critica mucho la base de la expansión de la economía china. Entonces es deliberado, ¿sí? Está bastante bien pensado en ese sentido, pero no sé si eso va a tener un impacto real en detener a China como próximo líder de, del mundo que se viene. El objetivo de China es ser la primer potencia mundial para el año 2030. Y en estos momentos el impacto del coronavirus a escala global va a causar una fuerte recesión en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos y no solamente en Occidente. Y el único país que va a tener todavía un saldo positivo de crecimiento en su PBI va a ser precisamente China. Todos los demás países vamos a tener una recesión en nuestras economías internas, lo cual provoca una crisis causada por la pandemia global que va a dejar una huella muy marcada durante los próximos años. Así que eso es lo que va a venirse. Y nosotros tenemos que estar atentos a todas estas cuestiones como para poder hacer saldos y poder manejarnos en este escenario global que siempre es tan interesante conversar. Así que nos vemos.